Si visquera Vicente Blasco Ibáñez, l'imaginaríem en la Fira del Llibre convencent del poder de la lectura, un home amb una personalitat abrumant que va ser periodista, escriptor polític i un gran aventurer. La seva història representa avui Entre Llibres. Entre los miles de títulos que hay en la Feria del Libro se encuentran las obras de Vicente Blasco Ibáñez. Es el segundo autor español más traducido después de Miguel de Cervantes. Es toda una referencia de uno de los personajes valencianos más ilustres y fascinantes de nuestra historia. Fui un gran canalla, pero un canalla contra los que cometían injusticias, iniquidades y infamias. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la trepidante vida de este autor en sus propias palabras a través de esta teatralización, sus andanzas, su pasión por la palabra, la comunicación y la literatura que envolvía una personalidad única. Fue muy polifacético y bueno, aportó a la cultura muchísimas cosas, tanto desde a nivel cinematográfico incluso, como por supuesto a partir de sus novelas, sus viajes. También se lo conocía como ciudadano del mundo. Sus novelas triunfaron en el papel y también en el cine. Valencia fue el escenario de una gran mayoría, la cultura de un pueblo que conoció gracias a Blasco Ibáñez el mundo. Es un autor con el que podemos descubrir todos esos referentes que vienen precisamente de Blasco Ibáñez de una forma muy literaria, muy narrativa, muy popular y a la vez muy universal. Eso es lo que hace grande a Blasco Ibáñez. Un hombre que yo hubiera animado a leer, firmando cualquiera de sus obras en cualquier stand de esta Feria del Libro, y seguro que nos habría convencido.